CSS es la forma habitual de dar formato visual al contenido de HTML mediante un lenguaje estructural adicional. En este vídeo vamos a ver una pequeña introducción al concepto de reglas, normas, clases y subclases que te ayudarán a entender el concepto de CSS. CSS es el acrónimo de hojas de estilo en cascada. La 3WC sacó su primera versión en 1996, pero en la actualidad estamos por la primera revisión de la tercera versión. Las hojas de estilo se incluyen en el documento para modificar el aspecto de las etiquetas de las mismas, y así conseguir darle una apariencia y estilo personalizados a los mismos. Existen varias formas de incluir CSS en el documento. La primera, mediante las etiquetas Style, es donde se incluirán las reglas, clases e identificadores para el documento. Otra forma es importando al documento un archivo CSS mediante la etiqueta Link y especificando mediante los atributos rel, type y href el tipo de documento, la configuración y la ruta del archivo. Existen varias formas de cargar el estilo. La principal es incluir dentro de la etiqueta Style una regla. Una regla es un conjunto de propiedades que se asignan a las etiquetas HTML directamente desde CSS. Como ves en pantalla, hemos asignado una regla CSS a la etiqueta de cabecera H1. Esta regla está formada por un tipo de fuente, un tamaño, un color y una forma gramatical. Observa que la regla se crea de la manera que se llama a la etiqueta y entre llaves se escriben las propiedades de estilo y que más tarde aprenderás. Una vez que uses la etiqueta en el documento HTML adquirirá dicho valor, es decir, el tipo de fuente, color, etcétera, etcétera. Otra forma de cargar el estilo es directamente a través de la propia etiqueta en el documento HTML y usando el atributo Style. Esto te crea una regla solo en la etiqueta que estás usando y que terminará el estilo cuando cierres esa etiqueta. Es común que en un documento existan varias reglas CSS y estilos personalizados en las propias etiquetas. Pues bien, siempre predominará el estilo creado en la propia etiqueta antes de que el estilo creado en la cabecera del documento. Una clase es una regla que no tiene una etiqueta HTML, es decir, un conjunto de instrucciones personalizadas y que se pueden cargar en el documento HTML mediante el atributo class de la propia etiqueta en el documento HTML. Observa que al cargar la página, este párrafo adquiere las propiedades CSS establecidas en la clase párrafo personal. Las subclases son eventos que pueden programar acciones en el CSS. Se utilizan a menudo en hiperenlaces para cambiar el color de los hipervínculos, el estado, etcétera, etcétera. Como puedes ver en el vídeo, esta pseudoclase utiliza el atributo de ancla para ofrecer un estilo personalizado al enlace. Puedes ver cómo la pseudoclase visited se refiere al enlace visitado. Por lo tanto, programaré las propiedades CSS para que el color sea diferente y podamos saber que ese enlace ya lo hemos visitado con anterioridad, si se da el caso. Ahora creo el enlace en el documento y cuando ejecute la aplicación y visite el enlace, al refrescar la página cambiará el color del enlace visitado. Un selector es una clase más personalizada y que se puede cargar en las etiquetas HTML desde el atributo ID de las mismas. Los selectores se suelen usar en etiquetado gráfico y de diseño web. Construir un selector es igual de sencillo que una clase, pero en vez de un punto se utiliza el símbolo de almohadilla como ves en la imagen. En el siguiente vídeo vamos a crear un selector personalizado que más tarde llamaremos mediante el atributo ID de la etiqueta en el documento. Cuando carga la página puedes ver cómo se ha generado un estilo solo en la etiqueta que ha cargado el selector. Los pseudoelementos son parecidos a las pseudoclases, pero con la diferencia que se aplican directamente a las etiquetas para ofrecer eventos únicos en esas etiquetas. En el siguiente vídeo puedes ver cómo aplicamos un pseudoelemento de first letter a una etiqueta párrafo. Como no lo hemos especificado en una sola etiqueta como si fuera un selector, este pseudoelemento se aplicará a todo el documento. Aunque no es el objetivo del curso, porque se supone que el alumno sabe crear una clase, un archivo y conoce de manera básica el entorno de desarrollo de Visual Studio, en este apartado vamos a crear una hoja de estilos CSS que utilizaremos en nuestra página.
Abre el Visual Studio y escoge un nuevo proyecto si no lo habías creado anteriormente, o abre el proyecto actual y que podrás bajar desde cursosindustriales.net en su sección de descargas. Como puedes ver en el vídeo, tengo una hoja de estilo que está vacía en el documento. La voy a borrar y voy a crear una nueva. Para ello, selecciono la carpeta adecuada del explorador de soluciones, pulso clic derecho y selecciono el menú de agregar. Busco archivo CSS y pulso aceptar. Ponle el nombre que quieras al documento. Pulsa aceptar y listo. Ahora lo que voy a hacer es cortar el estilo CSS de la página principal y copiarlo dentro de la hoja de estilo creada. Como ya hemos dicho anteriormente, para que el cambio se aplique, debes de linkear la hoja aparte. Por supuesto, de guardar el archivo. Cuando ejecute la página se habrá cargado de nuevo el estilo, pero ahora a través de una hoja externa. Font es una propiedad que especifica el tipo de fuente de la página. Existen varias propiedades que, unidas a esta propiedad, designan el tipo de fuente, el color, el tamaño, el estilo, la apariencia, etcétera, etcétera. Para ver cada una de las propiedades, el vídeo irá avanzando en sus propiedades más comunes. Family se refiere al tipo de fuente. Cada sistema operativo y dispositivo suele tener fuentes personalizadas que representan un estilo de letra, unas características, una linealidad, etcétera, etcétera. Así, por ejemplo, desde Windows puedes ver dónde están las fuentes instaladas en el ordenador desde el inicio, tanto por ciento WinDir, tanto por ciento barra invertida, fonts. Pero en Mac o Linux tal vez las fuentes sean diferentes, por lo que pueden que las fuentes se representen de una manera diferente en el navegador de dichos sistemas. Y es verdad que existen fuentes comunes como las mostradas en la siguiente imagen. Estas pueden sufrir pequeñas variaciones en cuanto a tamaño, apariencia o estilo, pero suelen ser muy parecidas entre ellas. CSS3 ahora te permite incrustar la fuente en el navegador para que adquiera el mismo aspecto en un sistema Windows que en otro Linux, por ejemplo. Esto se hace mediante la directiva @. Lo primero que tienes que hacer si no tienes la fuente es descargarla como hago yo. Después, y observa que realizo este proceso para Windows 8, abre el archivo descargado y coge la fuente en formato TTF True Type Font y cópialo en la carpeta de fuentes del sistema. Ahora, si volvemos al documento, borramos las fuentes que hemos puesto en el estilo CSS y incluimos la nueva fuente que, como puedes ver, nada más que ponemos la primera letra ya sale por su IntelliSense. Ejecutamos y vemos que tenemos la nueva fuente incrustada ya en el documento. Size hace referencia al tamaño de la fuente. CSS permite el uso de varias medidas en el tamaño de la fuente, pero las más comunes son el píxel, el punto y el em. Este último es usado para el nuevo concepto de web responsive o diseño web adaptativo. El em ocupa el espacio que ocupa por defecto la letra M mayúscula y tiene un tamaño aproximado de 16 píxeles, por lo que un em es igual a 16 píxeles. Size Ajust especifica que el tamaño de la fuente debería escogerse basándose en el tamaño de las minúsculas en lugar de las mayúsculas, como pasa con el em. En el ejemplo pongo el valor de inicial para que coja los valores de size. Por lo general se utiliza un número. Style indica el tipo de caligrafía, siendo itálica, cursiva, negrita u oblicua. Variant selecciona entre los aspectos normal y small caps para la familia de fuentes predeterminadas. Como en este caso hemos utilizado fuentes propias, no se aplica este efecto. Strip tiene la capacidad de comprimir, expandir, agrandar, empequeñecer el carácter en la fuente. Yo utilizo la propiedad semi-condensed para que la comprima un poco. Por último, weight especifica el grosor o delgadez del trazado de la fuente, pudiendo escoger varios valores predefinidos o una serie de números, como puedes ver en la imagen. Las propiedades tipográficas son características que designan el espaciado entre caracteres, el espaciado entre líneas, alineación en texto, etcétera, etcétera. A continuación veremos cómo utilizar estos efectos. Letter spacing especifica el espaciado entre caracteres del documento.
Al ejecutar la página, los caracteres aparecen más separados unos a otros, dependiendo el valor escogido. Line Height indica el espacio de separación vertical entre líneas. Funciona igual que el anterior, en cuanto al valor, pero se deja una separación entre la parte superior e inferior de la línea. Text Align alinea el texto dependiendo de la alineación específica utilizada. Las más comunes son izquierda, derecha y centro. Text Decoration indica si las líneas deben de tener una decoración, como puede ser un subrayado superior o inferior o una marca especial. Text Transform permite transformar un tipo de fuente en mayúscula o en minúscula. Ten en cuenta que esta propiedad no funcionará si la fuente específica solo tiene un valor por defecto, como es el caso de la fuente descargada. Para terminar con este punto, veremos que el color de la fuente es tan fácil como usar la propiedad color que hemos visto anteriormente y asignamos su valor de manera directa o mediante un código hexadecimal. CSS3 puede incluir efectos para las fuentes de la forma que pueda manipular el color de las mismas, puede añadir efectos de sombreado y las puede agrupar en columnas como si fuera un formato de un periódico. Para darles un formato de sombreado, CSS utiliza la propiedad Text Shadow y que se utiliza con 4 valores que se muestran a continuación. En el vídeo podéis ver que escojo los 4 elementos para obtener el efecto, es decir, una longitud, una altura, un radio y un color de la sombra. El efecto es una bonita sombra de color gris. También podemos utilizar el sombreado con efecto vertical 0 para darle un efecto de atmósfera, como se puede ver en el vídeo. También se pueden agrupar en columnas de texto mediante CSS gracias a la propiedad column. Se utiliza junto a count para designar el número de columnas a repartir el texto y la propiedad cap para la separación de las columnas. En el vídeo el texto ha cogido el estilo de la regla, pero puedes agregar un estilo personal al mismo para ofrecer otra apariencia. Además puedes personalizar la separación de las columnas mediante estilos visuales. La estructuración se refiere a la forma de presentar el documento para así poder ganar algo de espacio vital dentro del mismo. La forma que tenemos de diseñar el documento es mediante línea a línea, obteniendo un orden establecido y una presentación visual que favorecerá el estilo. Pero suele ocurrir que la mayoría de las webs no tendrá este estilo representativo, sino que se borrarán los espacios en blanco para así reducir el tamaño del CSS en cuestión. Además, no es habitual incluir CSS específico dentro del documento web, sino a través de una hoja de estilo. De tal forma que puedes ver que borrando los espacios en blanco, aunque el código queda más represivo, es más práctico y más difícil para el usuario pirata te copie y adquieras tus CSS personales. Puede que a un lector no le resulte difícil ver este código, pero cuando tienes páginas enteras de CSS te aseguro que le resultará muy difícil de seguirlo.